tal? Bienvenidas, estimadas estudiantes. Es un gusto poderlas saludar nuevamente en la sesión número 2 de nuestra materia de Derecho de la Seguridad Social. Fue muy interesante la primera sesión en poder recalcar que todos nosotros, el artículo 4 constitucional, establece que hombre y mujer somos iguales ante la ley y que tenemos un derecho de protección a la salud. Este artículo 4, defensor del derecho de la salud, nos hace hincapié llevar a cabo que debemos de tener un seguro social. ¿De qué rama del derecho va de la mano seguridad social para que nosotros podamos tener un seguro social? Laboral. Derecho laboral. Excelente, la cual están llevando a la par ahorita con su servidora y con el otro maestro titular de la materia, en el cual es importante ver que cómo se relacionan ambas, una en protección de los derechos del trabajador y del patrón, y en la otra en relación de la seguridad tanto del patrón como del trabajador, porque ambos deben de proteger esa seguridad social en un área laboral. ¿Se acuerdan de la relación tripartita que les expliqué la clase pasada? Tenemos el Estado, ajá. ¿Quién El más? trabajador y los Perfecto. patrones. Excelente. Los patrones habíamos dicho que pueden ser dos. ¿Cuáles son? Persona física o Persona moral. Persona moral. a diferencia del trabajador, que siempre va a ser persona. Física. Excelente. ¿Por qué es importante conocer estas características? Porque vienen ejemplos, riesgo de trabajo, la baja del trabajador al instituto, al IMSS. ¿Cuándo nosotros podemos tramitar las bajas? Primero vamos a empezar con la alta, que ya más o menos lo habíamos establecido en la sesión número 1. ¿En qué momento me dan de alta al Seguro Social? Hay dos tipos de régimen, ¿se acuerdan? Sí, voluntario y obligatorio. Excelente. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Bueno, el obligatorio es el que la empresa o los patrones hacen para los trabajadores. Y el voluntario es el que el trabajador empieza a cotizar por él mismo, ¿no? Excelente, su inscripción es propia. Ya habíamos dicho que la reforma ha llevado a tal que a veces en el Seguro Social la concubina o la esposa se lleva la sorpresa cuando existe con el trabajador. Vimos el vocabulario, ¿se acuerdan? Vimos el vocabulario. ¿Cómo es la persona? ¿Qué nombre tiene la persona que depende directamente del Seguro Social para que existan otros derechohabientes? Tiene que ser el asegurado, ¿no? El asegurado, ajá, y de ahí vienen los beneficios. Pensionados y derechohabientes. Excelente. Dentro de los pensionados o jubilados, habíamos mencionado que indistintamente de la temporalidad o el motivo de por qué terminó su júbilo antes de contrato o quedó únicamente con, digamos, jubilado y no literalmente, pensionado, perdón, y no literalmente jubilado, son también puntos que debe de considerar el Seguro Social, debido a que porque el Seguro Social te va a hacer tus cotizaciones. ¿En qué? En prestaciones según la antigüedad de tu tiempo laboral. Ejemplo, ¿no? Díganme 3 derechos laborales que cuenten económicamente al trabajador, aparte del sueldo. Puede ser una prestación para vivienda. Exacto, uno. Ujú. Pueden ser vales de despensa. ¿Puede? Estamos. Préstamos, muy bien, licenciada Wendy, muy bien, préstamos. El Seguro Social, recordemos que puede incluir préstamos. ¿Quién fue? ¿Erika? Perdón. Sí, una disculpa, Eriquita preciosa. Este, es que cuando escucho la voz y veo que alguien se familiariza, digo yo, punto. Me da ganas de verdad, hasta como del aula cuando estamos presenciales y participan así como son ustedes. Híjole, yo ya en libreta estuviera yo llenísima de puntos. Muy bien, los préstamos, ¿qué otro ejemplo, no? Aquí estamos viendo por cuál yo puedo pedir una cotización al Seguro Social. Ejemplo, retiro. Si yo me voy a retirar, ya los años son pesados, tengo facultativa de edad avanzada y vejez, ok, ¿cuánto tiempo laboraste? Guarderías y prestaciones sociales
Este es un, digamos, un estatus en el cual ante el Seguro Social, antes éramos, digamos, aquellas mamás que no teníamos el derecho al Seguro Social, contábamos con otro programa que nos ayudaba para el pago de un derecho a guardería, que hoy en día ya dejó de existir, el famoso, ¿se acuerdan de Sol? ¿Sí? Ahora solo el IMSS pues tiene sus guarderías, y en las cuales no me dejarán mentir, muchas a lo mejor gozaron de este privilegio de las guarderías para el cuidado de los menores, pero hoy en día esas guarderías, ya hay una lista de espera para poder tener este derecho. Y muchas de las mamis que deseamos trabajar, pues no podemos estar esperando esta lista de espera. Y a veces la necesidad se tiene y el seguro ahorita va a implementar reformas, según lo que estuve leyendo en la reforma, para ampliar ese derecho a guardería. Y menciona quiénes pueden ser sujetos aparte de las personas físicas de este derecho de seguridad. Las sociedades cooperativas, cuando hablamos de sociedades, ¿qué documento me ampara para que yo pueda ver mis prestaciones? La acta constitutiva, Constitutiva. ajá, y recordemos algo que firmamos todos los trabajadores, Un ¿Contrato? contrato. excelente, el contrato. Los contratos, recordemos un poco materia civil y un poco mercantil y vamos a mezclar el derecho laboral. Los subcontratos deben de tener los lineamientos, en el caso del Estado, en el 2222 refiere a los contratos en general del Estado de Chiapas, pero establece también los requisitos indispensables. Ejemplo, en un contrato que se debe establecer como lo más indispensable. La razón social de la empresa. Uno, que es el nombre de las partes. Nombre de los, el tiempo, Excelente, muy bien. Contrato determinado o contrato indeterminado. Si no tiene qué tipo de contrato es, se entiende que es un contrato indeterminado. ¿Para qué es valioso el tiempo? Nosotros, ejemplo, los trabajadores recibimos un aguinaldo proporcional en derecho laboral, por mencionar una de las prestaciones. Pero en seguridad social, el tiempo a mí se me hace muy valioso en el caso, ejemplo, de algún despido justificado. ¿Por qué? Porque, por mencionar, ¿no? Yo reclamo al Seguro Social que vamos a ver un recurso de revisión. El recurso de revisión es una queja, hagan de cuenta, ante el propio IMSS, es decirle, IMSS, mira, tu autoridad competente, tu jerarquía de IMSS general, tu autoridad competente no está haciendo su labor correspondiente, no me quiere aceptar ese derecho y por lo tanto me vengo a quejar para que usted corrija eso de la autoridad administrativa y pueda verificar que yo cuente con ese derecho. Pero a lo mejor, y al revisar el contrato, pues está analizando, está viendo que el tiempo laboral se terminó. Es decir, el patrón ya no está comprometido a darte seguridad social. Existen trabajos temporales en los cuales te dan seguro social por el tiempo que estás trabajando. Ejemplo, INEGI, ejemplo, trabajar para la CFE, Telmex, es decir, por el tiempo que eres contratado, por el tipo de riesgo de trabajo que tenemos los trabajadores, y esto hablo en general, riesgo de trabajo, hasta una secretaria tiene riesgo de trabajo frente al equipo de cómputo. ¿Por qué? Porque probablemente cuántos accidentes hemos visto por la tecnología, estamos al alcance de los riesgos de trabajo. Nos puede pasar, ¿sí? Pero aquellos trabajadores que tienen un alto riesgo de trabajo, máxime todavía para el seguro social, deben de estar protegidos. Y esto en materia práctica es muy indispensable. Ha pasado, ejemplo, antes de trabajar el trabajador, tiene un trabajo de campo, ejemplo, le estoy poniendo a CFE, va algo a campo y pum, resulta un accidente grave y de eso fallece. Entonces, ¿cómo poder, digamos, hacerle la responsiva al Seguro Social? Le decía el trabajador, ayúdame, Seguro Social, a pagar la indemnización de ese trabajador con tu apoyo. Pero el Seguro Social la aplica y le dice, no, la temporalidad aquí no la marco. Si tú no le diste de alta al Seguro Social previamente, antes de mandarlo al riesgo de trabajo, es responsabilidad únicamente del patrón. Por eso el Seguro Social es muy tajante en sus tiempos, en sus plazos y en sus términos. Ojo, cosa que nosotros debemos de manejar. ¿Cuál es la diferencia entre plazo y término? ¿Cómo? Plazo y término, diferencia.
plazo pues queda establecido, ¿no? El plazo queda establecido y el término pues es cuando ya se cumplió ese plazo. Ok. Plazo, tienen en plataformas de aquí hasta finales. Nosotros estamos para la actividad el 27, sábado 27 de julio. Tienen para la actividad final. Es decir, si ustedes lo entregan antes o después, están dentro del plazo. Pero tienen como término el día 27. ¿Sale? Es como si yo me dijera a la licenciada Liz, voy para San Cristóbal el día 20. Ah, perfecto. Ay, Liz, no pude llegar, donde quedamos. No, era término. Solo era un día. El Seguro Social así lo es tajante, igual que la Ley Federal de Trabajo. Es decir, no te puedo alterar el contrato porque yo no puedo pagar una indemnización por tu imprudencia como patrón o como imprudencia de trabajador. Los trabajadores independientes o por cuenta propia, dice aquí, los trabajadores al servicio de la Administración Pública de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidos o no comprendidos en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. Mediante convenio con el instituto, se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo. Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento al efecto que expide el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo importante de estos convenios? La fecha de inicio de la prestación de los servicios y los sujetos de aseguramiento que comprende, donde me lo marca, en el contrato. La vigencia, prestaciones que se otorgan, muy importante. Ustedes como abogadas deben de decirle a su trabajador, a su cliente, a ver qué prestaciones marcaba conforme la ley. No, ¿qué tal estaba? Pero no me incluía, ejemplo, ¿no? No me incluía riesgos de trabajo. Ah, qué raro está. Entonces ustedes van a hacerlo valer que aunque no esté incluido en el contrato, es un derecho que le debe de existir y el gozar de la buena fe del trabajador y de la necesidad tampoco es, digamos, un punto a favor para el patrón. Ahora, si ustedes son esa otra parte, el patrón, ejemplo, vamos a buscar igual la mejor estrategia para la defensa del mismo, aunque recordemos que son derechos que marca la ley. Las cuotas a cargo de los asegurados y demás sujetos obligados, la contribución a cargo del gobierno federal, los procedimientos de inscripción y los de cobros de cuotas y las demás modalidades que se requieran conforme a la ley y sus reglamentos. Las personas empleadoras están obligadas a... ¿Quién me puede apoyar fracción primera, por favor? Están obligadas. ¿Sí? Eri. Ajá. Eri. No, es que no le veo. Ah, ok. No lo encuentro. Fracción primera. Registrarse a inscribir a sus trabajadores en el instituto. Comunicar sus altas y bajas. Las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. Muy importante. 5 días hábiles tenemos nosotros, ahorita comparto, no se preocupen, para poder hacer referencia a los cambios. Ejemplo, ¿no? Me cambiaron de área y tengo mejor puesto. Entonces mis cotizaciones son mayores. ¿Sale? Entonces ahí yo debo de cotizar más. Vuelvo a compartir pantalla. Dice comunicar altas y bajas. ¿Quién comunica las altas y las bajas? Recursos humanos, ¿no? Perfecto. Del área laboral del patrón. Porque el IMSS puede seguir cotizando, ¿sí? Mientras el patrón, ¿cuántas veces, ejemplo, esto es vía práctica, X trabajador fallece y al momento de, digamos así, de fallecer su concubina, la esposa, no da trabajaban en la misma empresa, no da aviso a la autoridad patronal ni tampoco al Seguro Social. Y sigue cotizando, y eso pasaron 5 años.
Vino, digamos, aquel que siempre se da cuenta y que dice, ¿por qué estás todavía cobrando hasta pensión y sigues cobrando el sueldo del trabajador? Hablo de empresas grandes, que donde a veces difícilmente pueden detectar recursos humanos ellos. Vino alguien y lo reporta. Viene el Seguro Social y ¡pum! El Seguro Social demanda a esta persona. Y le dice, estimada ciudadana, si has obrado de buena fe, esperemos, quiero que te exijo el reembolso de la cantidad de más de 100,000 pesos. Hablo más de 100,000 pesos. Imaginen, más Responsabilidades, ¿no? de 5 años, ajá. Y te propongo llegar a un acuerdo. Bien buena onda el Seguro Social porque hasta pudo haber, digamos, solicitado aparte de la remuneración, una multa económica por, digamos así, por el descaro, o no sé, el abuso de la mala fe de estar cobrando doble. Dice el seguro social, y te propongo un acuerdo para que puedas pagármelo en medida provisional y en medida, digamos, paulatina, no de un solo golpe. Así como tú lo fuiste retirando, te ofrezco que sea paulatino. La clienta muy asustada de decir qué puedo, qué debo hacer, realmente sí lo cobré en su debido momento, me sirvieron para mis hijos, ahora estoy unida, ahora sí, ya no en concubinato, me casé con esta persona, con otra persona, y esta persona tiene seguro social. Entonces me asegura a mí, y yo aparezco como doble. Yo, ¿cómo que va a aparecer como doble? Sí, tengo doble número de seguridad social. Al buscar en los datos, realmente tenía doble seguridad social. Uno activo y el otro pasivo, pero con el pasivo seguía teniendo beneficios. ¿Qué pasa con el seguro social? Que incluso el patrón, al no haber comunicado la baja, puede tener una multa sancionadora bajo los salarios mínimos. ¿Sí? Se llegó a un acuerdo, efectivamente aceptó la responsabilidad, pues literalmente se explicó, o sea, el Seguro Social ya lo detectó, ya sabe qué persona es usted doble, y esto puede ser llevarlo de Seguro Social, es decir, de algo administrativo, a materia penal. Dicen, de verdad, no le queremos mentir, realmente sí se puede llevar a cabo esto, y pues lo que le propongo es llegar a un convenio. Ustedes están viendo ahorita, en la etapa de derecho laboral, cómo se llama, qué es lo primero que deben de agotar antes de ir a la demanda laboral, al juicio ordinario. Hay que llegar a un acuerdo entre patrones y trabajadores primero, porque si no se llega a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Claro. Y ese acuerdo, sea a favor o en contra, que sí llevaron a cabo un convenio o no, lo tenemos que presentar para irnos directamente a la demanda. O de la demanda me rebotan y me dicen hasta que veas primero la parte conciliatoria. Entonces es ahí donde el patrón le ponen como diciendo, ¿cómo es posible que ustedes hayan llegado a estas alturas y no haya reunido dicha información? Y es algo sumamente delicado en el aspecto que el Seguro Social, recuerden que de quién se cotiza ese dinero, de todos los trabajadores. Entonces el dinero no es del Estado, no se toma como dinero del Estado, sino también de los demás derechohabientes. Y es un delito federal, ¿cierto? No, es un delito federal, digamos, es un delito, caso en materia laboral y del seguro social. O sea, hasta te pueden impedir en este caso tenía un trabajo que se siguiera cotizando en ese área laboral y avisarle qué tipo de trabajador es, o sea, es literal, es algo preocupante. Pero lo que debemos de hacer es inmediatamente comunicar la baja. Hasta nosotros mismos, ese día me dieron de baja, pues debo de cotizar. En el Seguro Social se llama también por 3 meses, se pueden apoyar en algún salario, en salarios percibidos. Es decir, pues no tengo empleo, apóyeme Seguro Social y se puede tramitar. ¿Cómo damos las altas y las bajas? ¿Han escuchado de los afiles? ¿Alguien de ustedes se dio de alta con la famosa hoja rosa? No, yo no. Ay, que ustedes son, ya Yo llaman. sí antes en otro trabajo sí me dieron de alta con la hoja rosa. Perfecto, muchísimas gracias, estás muy amable. Es que para los ejemplos son
Son muy gratos el poder compartir otros ejemplos más comunes que ustedes pueden ir viendo cotidianamente. Este es el afil 1, mis estimados. ¿Qué es el afil 1? Hagan de cuenta que esto antes se llenaba como a mano, o ya es de manera electrónica. Existe el afil 1, afil 2, afil 3, afil 4. El afil 1, que es uno de los más importantes, se refiere a la alta patronal, ¿sale? Ejemplo, ¿no? Son datos importantes de identificación. Fecha de publicación del formato en el diario oficial de la Federación, es decir, cuando ustedes lo van a subir directamente a plataforma. Fecha de solicitud del trámite, cuándo lo solicité y cuándo me dan de alta. Y aquí me dice movimiento y causa. ¿Qué tipo de movimiento? Ejemplo, aquí va a ser una alta patronal. La causa, por ejemplo, un inicio laboral. Mi clave de municipio, mi argumento. Y aquí marca la causa con que se presenta este archivo, alta patronal. O hay cambio de domicilio, hay sustanciación patronal, la baja. La baja también lo puedo aplicar. Y los datos generales. Es muy importante en las personas físicas, el RFC, de riesgos manifestada por el patrón. Clase de riesgos, nosotros también en la ley del Seguro Social encontramos esta clase de riesgos, las fracciones, qué prima aplica, domicilio para el patrón o sujeto, tus datos indispensables, nombre y firma del patrón, y este es el sello exclusivo del IMSS, y tu número de seguridad social. Por ejemplo, aquí es el número 17, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En la parte del reverso de la hoja, en la parte de atrás, pues ya me trae como que datos más específicos de las instrucciones del patrón. Si fue realmente alta patronal, pues voy a tener que palomear o indicar que es esta la reanudación de actividades. ¿Qué puso la reanudación de actividades? Dejé de trabajar por determinado tiempo y al reanudar mis actividades nuevamente cuento con mi seguro social. Cambio de nombre o razón social, es decir, si la empresa se cambia de nombre, entonces no está afectando al trabajador, únicamente está avisando ese cambio de nombre. Causa de baja, aquí se anota la baja. Muy importante ejemplo, la mayor parte de las bajas, ¿cuáles son? ¿Cuál creen que son las mayor parte de bajas? Pues renuncio ¿O muerte? o término de contrato. Bueno, excelente. Sí, por muerte, bueno, esperemos y no nos pase. Pero lo más común es el término del contrato. ¿Sí? Es decir, para cualquier, ya no rendir responsabilidades administrativas, pues ponemos ahí nosotros término del contrato laboral. Y eso ya nos ampara de que ya el trabajador y el patrón es momento de darle la baja. Recordemos que en nuestra antigüedad nosotros sí cotizamos para vivienda, para las cuotas, para las primas. Entonces es ahí donde debemos estar muy, muy pendientes. Dos, ¿quién me puede apoyar, por favor? Registrarse, o el 2, Sí, por favor. llevar registros tales como nóminas y listas de raya en las que se asiste invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la presente ley y sus reglamentos. Es obligatorio observar estos registros durante los 5 años siguientes al de su fecha. Vieron bien importante, 5 años el registro. ¿Por qué después de 5 años ya no hizo valer su derecho al trabajador? Es importante recursos humanos aquí, el área de recursos humanos, para poder guardar todos estos archivos, listas de asistencia, tipos de salario. Ejemplo, ¿cómo puedo saber mis cotizaciones? Pues yo debo de saber el pago de horas extras y el pago de las horas normales. ¿Tienen dónde apuntar aquellas personitas que están? Que creo que ya lo han hecho, pero vamos a determinar.
¿Cuántas jornadas existen? Diurna, nocturna y mixta. 8 horas, 7 horas y media y 8, estoy hablando de 7 horas. Mayores de 15, menores de 16, solo pueden trabajar 6 horas. Estoy diciendo que también tienen derecho a seguridad social. Si un trabajador en una semana, trabajó horas extras, 8 horas extras a la semana, y si la hora extra costaba 140 pesos, la hora normal 140 pesos, ¿cuánto vale cada hora extra? El doble. Cada hora extra, el doble. Ojo, pero únicamente vale al doble de la primera a la 9ª hora. O sea, si Después en es la el triple, ¿no? semana, en este ejemplo, que tiene 8 horas, no excedió de las 9 horas, sigue ganando el doble de las 140. Pero ¿cómo voy a saber cuál es el doble? Necesito el valor de mi jornada. Ejemplo, ¿tienen donde apuntar a aquellas compañeritas que me puedan ayudar? Por favor, los que no, no se preocupen. Tenemos 140 a la semana, por hora, por jornada, 140 pesos por jornada. En un ejemplo, que yo ahorita con el salario mínimo cambio. En una jornada diurna, 8 horas. ¿Cuánto vale la hora normal? ¿140 entre 8? 17.5. 5. Ese es el pago de la hora normal. Ahora sí, voy a aplicar el doble. Por 2, 35. eso vale una hora. Doble. Ujú. Extra. ¿Por qué la importancia de saber el valor de nuestra hora extra? Porque eso va incluido en mi salario. Eso va incluido en mis cotizaciones. ¿Cuánto puedo cotizar? ¿Por qué creen que muchos trabajadores en el fondo de vivienda cotizan más rápido que otros trabajadores que a lo mejor lleven mayor antigüedad? Por el sueldo. El tipo de sueldo con que cuenta. Y eso nosotros a veces no logramos comprender esa matemática por decir, bueno, si gano hasta a veces, de verdad, inocentemente trabajando tus horas extras, a veces dices, ah, son horas extras, como que tienes la idea que te van a pagar normal, únicamente más de lo que te pagaban. Pero hoy en día, ya que saben ustedes la fórmula laboral, ahora entiendes que en vez de 17.50 vas a ganar esos 35 pesos en una sola hora, ¿eh? Ujú. Ahora, en la fracción número 3, determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al instituto. ¿Cuáles son esas cuotas obrero-patronales? ¿Han escuchado de esas cuotas obrero-patronales? No, yo no tengo idea de esa. Obrero, ¿cuáles son, maestra? Las cuotas Las obrero aportaciones patronales. que determina el seguro social para el trabajador. Es decir, Ah, no todos cotizamos las mismas cuotas obrero-patronales, sin embargo, es una obligación del patrón determinar esas cuotas obrero-patronales. Son las aportaciones de la seguridad social establecidas en la ley a cargo del patrón, trabajador y sujetos obligados. ah, Son la suma total de dinero aportados al Instituto Mexicano del Seguro Social por los trabajadores, patrones y la cuota social
que aporta el gobierno mexicano, y es ahí donde nosotros tenemos esos ciertos beneficios. ¿Cómo se calcula? Existen tasas por cada uno de los diversos servicios que cubren cuotas obrero-patronales. Las tasas se aplican a nuestro sueldo diario, por eso es muy importante saber cuánto ganamos diario, es decir, a la cantidad que ganamos por un día, una vez que se le han sumado estas prestaciones, el sueldo que obtenemos es el famoso salario base cotización o el llamado salario diario integrado. Es decir, el sueldo base cotización no es solamente tu sueldo neto, sino más tus prestaciones. Y a eso le llamamos salario diario integrado. ¿Por qué? Porque está integrado de varias, digamos, el domingo. Ustedes están viendo ahorita que el domingo también cuentan con la prima dominical. ¿Qué es la prima dominical? Recuerden que es el 0.25% de su salario. Ejemplo, ganan 200 pesos diarios. El día domingo ustedes trabajan. ¿Cuál es la prima dominical? 200 por 0.25. ¿Cuánto es? 200, 50, Ajá. 5 puntos. Son 50 pesos. O sea, en ese día ganaste con prima dominical 250. 50. ¿Ven cuánto se aprende? Digamos, es decir, puedes trabajar el domingo, el patrón te debe pagar prima dominical. Tampoco vayan a llegar así sus patrones, es que ya vi que ya debo de ganar un 25% más. Recuerden que también hay que establecer qué tipo de trabajo es, ¿sí? De confianza, por contrato, digamos, a sabiendas de que no vas a tener esas prestaciones, etcétera. Por eso ese salario diario integrado, el SDI, es el salario diario más todas las prestaciones que puede darte el patrón por seguridad social, tales como el IMSS, guarderías, cesantía, también que puede incluir otras tales como habitación, comida y transporte. Bien importante para nosotros el determinar todo. Una cosa en vocabulario, ojo, es salario, yo trabajo, y otra cosa tu salario diario integrado o tu salario bajo cotizaciones. Ojo, ¿vieron? ¿Cuál es tu salario? Que te pregunte. Mi salario neto es tanto. Ah, ahora, mi salario diario integrado o bajo cotización es con las demás prestaciones. Nos menciona ahí cálculos, que por eso a veces en materia laboral, muchos dicen, híjole, llamemos un contador, pero hay fórmulas que nosotros los hacemos también. Ejemplo, aquí un salario por 0.25 de la prima, ejemplo, ¿no? Hay 0.25 de la prima vacacional. Yo obtengo de esto mi prima vacacional. Ujú. Sí, es sumamente interesante en el aspecto de que sepan distinguir, mis estimadas abogadas, eh, el concepto para solicitar al Seguro Social, porque el Seguro Social te va a decir, sí, este es tu salario, pero el Seguro Social no se maneja con salarios, se maneja con el sueldo base cotización. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Pero, pero también ahí hay que tomar en cuenta, no, maestra, el salario base de las regiones, ¿no? Claro. Norte, ¿sí? Ahorita estamos Sí. divididos en dos regiones, dos regiones económicas, zona A y zona B. Recuerden Ahí que antes zona B. éramos A, B y C. Nosotros aquí en el sur, en Chiapas, somos la C, pero a pesar de que estamos hoy no únicamente divididos en dos, y seguimos los estados del sur siendo un poco en cotizaciones, un poco menor que los estados del norte. Esto fluye a través de la economía nacional en cuanto a producción. Es decir, ahí a otra rama del derecho entra, digamos, en proverbio de.
Ahora ya no existe. 3 zonas económicas, ya no, son 2. Hemos visto que en el 123 de la Constitución divide a los trabajadores que se encuentran empleados en el sector privado, llamado apartado A, y en los que trabajan en el sector público, apartado B. Los empleados son pertenecientes a uno y a otro, por tanto, son objeto del régimen de seguridad social distinto y las políticas corresponden y se rigen por leyes laborales diferentes. Ejemplo, hoy en día hemos escuchado de la famosa reforma en derecho laboral ante el Tribunal Federal, pero existen todavía cotidianamente el empeño hacia las juntas de conciliación y arbitraje, que existen las juntas locales y las juntas federales. Si usted es trabajador del Estado, ¿a qué junta le corresponde acudir? Federal. Ajá. Si somos trabajadores independientes, en donde no tenemos, digamos, una afiliación como trabajador del Estado, pertenezco a una junta local. Ujú. Bueno, A los- excepción de los que trabajan dentro de del INE, ¿no, maestra? bueno, Ellos ellos sí. son Ajá. trabajos temporales, no dan seguro social, a excepción de que sea usted vocal, un puesto más jerárquico, sí obtienen seguro social. A diferencia, por ejemplo, de INEGI, sí, INEGI, inmediatamente usted entra a trabajar, cuenta con seguro social. Ujú, ¿sale? Gracias. Los trabajadores en el apartado A se rigen por la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, mientras que los trabajadores del apartado B se rigen por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley de Institución de Seguridad Social y los Servicios para los Trabajadores del Estado. Segundo, la Ley de Seguridad Social, la Ley Federal de Trabajo, establecida en la seguridad. Lo anterior también queda establecido en el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo. Las palabras subordinada y salario tienen una gran importancia, pues dejan abierta la pregunta si los trabajadores relacionados con una empresa mediante contratos en los que comparten el riesgo o se basan en esfuerzos realizados a los cambios de una comisión o del reparto de utilidades, corresponde una relación de subordinación y si la retribución equivale a recibir un salario, digamos, remunerado como un salario o no. Si como es de interpretación usual en México, la respuesta es negativa, entonces la empresa que contrata trabajadores mediante contratos no salariales no tienen obligación alguna de registrar a sus trabajadores ante el sistema de seguridad social. Por eso muchos patrones omiten que firmemos contratos. ¿Por qué? Porque así te deslinda de responsabilidades. Ujú. Importancia del IMSS: brinda asistencia médica, brinda aparatos de prótesis, lo que habíamos visto en la sesión de pasada, brinda asistencia obstétrica, brinda ayuda especial por 6 meses para lactancia de los hijos, brinda centros de convivencia, vacacionales y recreativos para el trabajador y sus beneficiarios. Ejemplo, ¿no? Aquí en Chiapas, ¿han ido a visitar Puerto Arista de casualidad? ¿No? ¿No han ido a la playa de Puerto Arista? Los invito. Ejemplo, ahí ciertos trabajadores tienen centros vacacionales, es decir, rubros, magisterio, ¿no? Tienen hoteles en donde ellos, al presentar su creencia como trabajador de maestro federal o del Estado, tienen descuentos o bien tienen, digamos, una licencia de poder permanecer para que puedan vacacionar con su familia. Brinda clínicas y centros hospitalitarios, brinda educación higiénica y sanitaria de primeros auxilios, brinda impulso a las actividades deportivas y culturales, tiene también, ejemplo, brinda establecimientos y regulación de velatorios, brinda condiciones de medicina preventiva y de rehabilitación.
esas prestaciones también las tiene el ISFAN, maestra. Sí, las tiene, las debe de tener. Es, por ejemplo, también los que no tenemos seguridad social mediante IMSS, ¿viste? Nosotros tenemos lo que era anteriormente el seguro popular, pero siguen siendo seguros, digamos, municipales, los que son los hospitales. Ejemplo, aquí trabaja el Hospital de la Mujer y el Hospital de las Culturas, que nos atienden todos aquellos que no tenemos seguro social. Ejemplo, su servidora está en un trámite personal de salud para mi menor. Al no tener yo ningún seguro social, me registran en la plataforma e inmediatamente yo hice los lineamientos básicos para poder afiliar a la menor al pediátrico, al Centro de Especialidades Pediátricas que está aquí en la capital de Tuxtla Gutiérrez. Me aceptan porque no tengo seguro social, porque no estoy dada de alta en el ISSSTE. Entonces pasé esa plataforma, porque al momento nosotros tuvo una dificultad, él ya aparecía en el IMSS, pero él dice, es que aparezco, pero yo me di de baja, dice, inmediatamente yo tengo como un mes que me di de baja, porque fue trabajador de un programa en donde le dieron seguro, pero ya no sigue usted trabajando, tengo terminación de contrato. Entonces ya no hay forma de que usted me pueda decir no puedo contar con ese derecho, ¿sí? Entonces aquellos que no tenemos ISPAM, ITEC, IMSS. no nos pueden dejar desamparados. O sea, si el gobierno decir debo de buscar una alternativa para que te puedan atender. Claro es que les voy a decir, es un proceso muchísimo más lento y más tedioso que aquellos que sí tienen la atención inmediata de este tipo de ustedes. Ejemplo, los del ISFAM solo únicamente atienden a familias o dados de alta, ¿sí? Ahí en el sistema federal, mediante ser afiliados, ya sea ustedes como esposas o como familia, ¿sí? Y a veces en otros centros de atención, como por ejemplo el IMSS, muchos dicen, no, es que es más tardado, no, pero bueno, a mí me tocó picar piedra y casi un año después llego hasta aquí a las especialidades pediátricas. Pero ya llegando en ese centro de especialidades pediátricas, puedo constatar que el servicio que proporcionan de calidad, o sea, no puedo, hasta ahorita no puedo mencionar ninguna queja ante ese servicio. ¿Por qué? Porque como son para pequeñitos, entonces el trato es más digno, más humano, con mucho más, valores, por decir, médicos. No estoy diciendo que los demás institutos que tuve que recorrer para llegar ahí no tengan esos valores, todo lo contrario, agradezco bastante también la atención. Pero como somos tanta población, ¿sí? Tanta población, incluso aquí el hospital en nuestro bello municipio, salió en las noticias nacional en decir que era una manera denigrante de tener la gente esperando afuera de esa forma que no hay espacio, no hay, no sé. Y yo la verdad me tocó ir al sanitario, ejemplo, aquí, y decía yo, no puede ser esto. O sea, se supone que deben de vigilar, que debemos de estar bien atendidos. Yo le digo que no, pero muchas veces, recuerden, el gobierno federal pues le rinden algo. Sí, todo en orden, sí, todo bien. Y otra cosa somos nosotros, que por medio de qué, ejemplo, que es lo que llevo, ahorita va esto a esos fines, que por ejemplo, por medio del recurso de revisión, yo estoy diciendo al propio Seguro Social, me estoy quejando de esto y quiero que le pongas mucha atención, ¿sale? Entonces ya vimos que tengo 5 días después de, digamos, hábiles, contados a partir de que ocurra alguno de los sucesos señalados administrativamente o no. Sí, porque ya, permítanme y ya les comparto ejemplo de ese recurso. Recurso de inconformidad, perdón, estoy equivocada con otra. Me voy a inconformar sobre esto, ¿no? Simplemente lo que estaba yo diciendo, ¿no? De servicios sanitarios. Y yo presento, ¿a quién lo presento? Ante la misma autoridad competente para que haga la misma autoridad competente jerárquica. Ejemplo, si yo estoy aquí en San Cristóbal, mi competencia jerárquica pues es la capital. Es decir, oye, no, ven a darte una vuelta porque aquí tengo una inconformidad. ¿Sobre qué?
por ejemplo, ¿no? Por el trato de determinado médico o checar a determinada área médica. Y esto también aplica para ustedes, el recurso de inconformidad. Es decir, yo soy asegurado y tengo ese derecho, y tengo derecho a ser tratado dignamente, tengo derecho a que se me preste toda la atención digna, debo de poseer mi nombre y firma para recibir mis notificaciones. ¿Cuáles son los hechos que originan esta impugnación? Y relato qué pasó, me atendieron, no me atendieron, cuál fue mi agravio, o por ejemplo, indebidamente se me niega la pensión, es un acto de inconformidad. Me negaron, quiero que revisen mis años de antigüedad, por favor, me inconformo, ¿sale? Entonces, eso es algo muy, muy importante que nosotros debemos hacer valer. ¿Y verdad que fue muy bonito? ¿Les gustó la clase? Sí, muy interesante, maestra. Muchísimas Como gracias. siempre. Ay, les Sí. agradezco de todo corazón su participación, el esmero, dedicación que cada una de ustedes pone, sobre todo la atención que le prestan a su servidora es de mucha calidad y muy valiosa. Aquellas personas que no pudieron ingresar y sin embargo que tuvieron esa amabilidad de comunicarse con su servidora, pueden checar la sesión en nuestra plataforma. Tengan muchísimo éxito y muchísima apertura en sus actividades. En la de su servidora, si en algo puedo apoyar para la entrega, en cuanto a dudas, realmente no voy a revisar la actividad y decirles esto está mal, ponle más esto, pon el otro, porque las indicaciones ya están. Recuerden, únicamente es cumplirlas. ¿Sale? Tengan bonita tarde, cuídense mucho. Muchas gracias, maestra. Muchas Igualmente. gracias. Hasta la Excelente próxima. viaje, mi compañera. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. 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 En otra materia, Gracias. de Dios. Cuídense. Si Dios Adiós. quiere. Bye. Erika. Bye.